Efesios, que vaya al capítulo 5 del libro de los Efesios. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al 20. Vamos a la palabra del Señor. Libro de los Efesios, capítulo 5, versículo del 15 al 20. Para que todos lo tengamos. Si usted no trajo su Biblia, puede ver acá el monitor, pero yo le recomiendo que siempre la traiga a la iglesia. Amén. Que se le olvide otra cosa menos la palabra del Señor. ¿Estamos listos para leer la palabra de Cristo? La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así la letra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, ¿con qué dice? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vengamos en palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, en esta hora, Señor, me pongo ante tu presencia, Dios del cielo, esperando, Señor Jesucristo, que seas tu Dios hablando, Padre, a mi vida y a todo este pueblo, Señor, que está acá, y a las personas, Señor, que escucharán este mensaje, Dios amado, que no sea mi única conclusión, que no sea mi pensamiento, que no sea mi concepto, que sea tu palabra, Señor, la que haga efecto en un corazón, Señor del cielo, pues tu palabra es apta para enseñar y redarguir nuestra vida, Dios amado. En esta hora me pongo en tus manos, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Tome su asiento, mi hermano. Libro de los Efesios, amén. Y esta fue una carta que escribió el apóstol Pablo. Dios le bendiga, hermana Elsie. Libro de los Efesios, que fue escrita por el apóstol Pablo. Una carta que fue escrita a la iglesia de Éfeso. Éfeso está ubicada por Asia Menor. Actualmente se le conoce como Turquía. Pero la idea no es reconocer a dónde estaba, sino el propósito de esta lectura que hemos leído y entenderla a fondo. La iglesia de Éfeso, Pablo envía esta carta y fue escrito este libro cuando Pablo estaba preso. Muchos conocemos la historia de Pablo, quién era Pablo, quién fue después, un hombre misionero que viajó por diversos países, conquistando y predicando la palabra del Señor y desafiando al imperio romano. En ese tiempo el imperio romano tenía abarcado una gran cantidad de territorio terrestre y era lo cual ejercía sobre el mundo con un gran poder y un gran dominio. Y no crea que era fácil para Pablo quizás presentarse como misionero, un hombre misionero de verdad, no como quizás muchas veces nosotros lo podemos pretender ser, ¿verdad? Buscando las comodidades nuestras. Este hombre desafiaba los peligros, desafiaba cuantas cosas porque amaba a Cristo y su misión era levantar iglesias, predicar la palabra, y así fue como surge también esta iglesia en Éfeso. Amén. Pero él, estando preso, envía esta carta a esa iglesia, una carta de exhortación a vivir de acuerdo con el llamamiento recibido de Cristo. Todos nosotros en algún momento en la vida, hermano, necesitamos exhortación. Todos nosotros en algún momento en la vida, aunque aún hayamos conocido a Cristo, no significa que lo sabemos todos. No significa que una persona tiene 40 años de ser cristiana y puede decir: la trayectoria que yo llevo es grande y eso me garantiza a mí estar bien delante del Señor. De ninguna manera. Estar bien con el Señor es un compromiso diario que cada persona toma una decisión de estar presentándose delante del Señor en cada día. Y Pablo allí quizás se apercata de una situación. ¿Sabe por qué? Porque yo digo una cosa, hay un refrán por ahí en el mundo que dice que el que tiene tienda, que la atienda.
Si usted ha sido llamado a algo en el Señor, pues cuide de ello, cuidemos de ello. Si una viña del Señor está dirigida por un pastor, pues que cuide el pastor de la viña de la cual Dios le ha puesto en sus manos. Si ha visto un rebaño que ha puesto en las manos de alguien, Dios, es por un propósito, y no va a descuidar usted su casa y atender otra casa ajena, porque ahí nos convertimos nosotros en insensatos. Pablo, preocupado quizás por la falta de su presencia en esas iglesias donde él supervisaba y donde él se aseguraba que el evangelio se fuese predicando a como Dios mandaba en su época. Él estaba preocupado y él escribe esta carta y se le envía a esa iglesia dándole aliento, dándole exhortación, exhortándolos a vivir y permanecer en el evangelio de Cristo. Y aquí nosotros leíamos en el versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muchas veces nosotros, quizás aferrados a nuestros conceptos, aferrados a nuestras opiniones, aferrados quizás al conocimiento que hemos aprendido, nos confiamos y de alguna manera quizás ponemos orgullo en nuestro corazón, creyendo que quizás hacemos las cosas correctas cuando en realidad quizás están demasiado malas ante la presencia del Señor. Y es que el ojo humano muchas veces visualiza las cosas de un punto de vista a su propio padecer, pero quizás muchas veces no hemos consultado a Dios. ¿Qué tal si Dios está pensando diferente que nosotros? ¿Qué tal si Dios está pensando diferente que mi propio pensamiento? Y Pablo aquí hace un llamamiento a aquellas personas, a aquella iglesia, a todos los que componían esa congregación. Y era a que permanecieran en la palabra del Señor, de la cual Él les había instruido, de la cual Él les había enseñado por medio del conocimiento que Dios mismo le había dado a aquel hombre. Nosotros ahora en día tenemos esta palabra viva que muchas veces la menospreciamos, la echamos de menos, la ponemos quizás a un lado y nos aferramos a nuestras propias ideas, creyendo nosotros quizás alcanzar el éxito en nuestra vida espiritual, cuando muchas veces probablemente podemos ir equivocados, hermano. Y hay ocasiones en las cuales es necesario que venga una persona, no importa quién sea, mediante venga con esta palabra, yo le voy a escuchar, porque muchas veces nosotros decimos: ¿y quién es aquel para enseñarme? Alguien podría haber dicho: bueno, pero si aquel está preso allá, por algo está preso. Si actualmente Pablo hubiera estado preso, a alguien se le hubiera ocurrido decir que por delincuente estaba preso, y que quién era Pablo para mandarles una exhortación. Porque nosotros siempre, muchas veces actuamos conforme lo que vemos, pero muchas veces el corazón no lo conocemos nosotros. Las intenciones del corazón, dice la palabra, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Pablo aquí se decide a enviar esta carta. Y dice el versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En esa época eran días peligrosos. ¿No cree usted que en esa época era como actualmente nosotros vivimos, donde tenemos la libertad de venir todos los días a la iglesia y postrarnos aquí? No, hermano, en esa época había persecución peor que la que hay ahora. En esa época los cristianos que de verdad amaban a Dios, muchos de ellos murieron quemados, murieron prisioneros, murieron azotados por causa de Jesucristo. Y esa gente padeció por causa del evangelio de Cristo. Y Pablo quizás de alguna manera de haber dicho: bueno, a mí quizás me van a aniquilar aquí, de alguna manera yo voy a hacer llegar este consejo a mis hermanos para que sigan en la fe. Nosotros de igual manera estamos viviendo quizás en un mundo un poco más liviano, donde no hay persecución como lo había en esa época, pero ahora somos perseguidos por el mismo diablo, y de alguna u otra manera quizás ya no nos apuntan con una pistola en la cabeza, pero quizás el enemigo se encarga de ponernos trampas en nuestro camino para hacernos desfallecer y olvidarnos de los estatutos de Cristo. Y es muy fácil olvidarnos de la palabra del Señor, y es tan difícil, hermano, el poder poner esta palabra en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces, ¿verdad?, somos atacados por la misma carne, y es ahí cuando la carne y el espíritu tienen una gran contienda ahí. Y todo lo que la carne pide, nosotros la queremos recibir. Pero poderoso es Cristo, Él nos ayuda. ¿Verdad? Nosotros solos no podemos, pero con la ayuda del Señor. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y es importante la sabiduría de Dios en nuestra vida para podernos dirigir. Andar como necios o andar como sabios depende de lo que nosotros tomamos para nuestra vida. Porque muchas veces quizás la falta de conocimiento en la vida nos hacen cometer errores fatales. Muchas veces nosotros, y la palabra dice, de igual manera dice que por falta de conocimiento es que el pueblo pereció.
Por eso mismo nosotros es importante escuchar la voz de Cristo. Quizás alguien podrá decir, bueno, yo quiero tomar una decisión. Un joven podrá decir, yo quiero tomar esta decisión, yo quiero hacer esto. Y se va a la palabra del Señor y dice, a mí Dios me va a hablar en este momento, pero justamente busca el texto que le beneficia a la decisión que él quiere tomar. Y dice, no, aquí Dios me está hablando. Así no habla Dios en nuestra vida. Dios habla por el conocimiento y la convicción del Espíritu Santo al corazón del hombre cuando va a tomar una decisión. Y aunque así él diga, bueno, pero ¿por qué? Pero si Dios no quiere, Dios va a poner una convicción en el corazón de todo creyente, el cual ha conocido al Señor por medio del Espíritu Santo, y no va a hacer quizás lo que planeaba hacer. No es cuestión de que aquí digo, bueno, yo voy a hacer esto, busco la palabra. No, si aquí este salmo dice que Filipenses 4:3 dice que todo lo puedo en Cristo. Y dice, no, Dios me está hablando, Dios me está confirmando aquí. En esa época probablemente había mucha confusión también en el pueblo. Porque ¿no cree usted que es fácil vivir queriéndose apegar a la palabra del Señor cuando somos perseguidos, cuando somos de alguna manera tentados por diversas cosas? Muchas veces quizás la mente llega a confundirse y puede hacer que de tantas cosas que reciben, como dice un dicho por ahí, que el cántaro de tanto ir al río se quiebra. Es por eso, mi hermano, que permanecer en Cristo es todos los días. Llevar la cruz de Cristo no es cuestión que solamente cuando venimos aquí a los pies del Señor, cuando nos arrepentimos y venimos a Dios. No, es todos los días y es fácil, no lo es. Pero poderoso es Dios, amén, para ayudarnos a seguir adelante. Versículo 18 dice, no embraguéis con vino en el cual hay desilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Nosotros muchas veces quizás podemos estar en circunstancias bien conflictivas y quizás usted no toma la decisión de irse a emborrachar, pero muchas veces quizás en una circunstancia difícil de nuestra vida, después de Cristo queremos encontrar refugio en otras cosas que no son Dios. Y es allí cuando muchas veces nosotros podemos llegar a caer en situaciones bien complicadas. Y Pablo aquí advierte a la iglesia a que permanezca en Cristo, a que no busquen consuelo en el vino, que no se fueran a involucrar en cuestiones que no tenían, sino más bien que fuesen llenos del Espíritu Santo de Dios, para que al momento de llegar a la circunstancia difícil a la vida, que estuvieran preparados espiritualmente para resistir al enemigo y para de alguna manera sobrevivir a cualquier crisis o circunstancia que podía llegar. ¿Verdad? El apóstol Pablo nunca decía, bueno, mire, créale a Dios y usted va a tener una mansión. No, ¿verdad? Él siempre predicó sufrimiento porque el evangelio, en realidad, tenemos que padecer por medio del evangelio, por causa del evangelio. Y es allí cuando muchas veces es necesario la exhortación a nuestra vida. Y el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias en todo. Ahí Pablo hacía una ilustración ahí con todo lo que él escribió y de alguna manera les exhortó a ellos a que no importara lo que ellos iban a vivir en el transcurso cristiano, pero de cualquier manera tenían que estar seguros de que había un Dios poderoso que estaba con ellos y que no podían abandonar la vida que llevaban porque les iba a ir mal. En pocas palabras, les estaba advirtiendo de cosas que podían llegarle a su vida. Y como punto número 1 llego acá, ¿a quién escuchamos al momento de actuar? La palabra del Señor es viva y eficaz en nuestra vida. Muchas veces nosotros quizás leemos la palabra del Señor. El joven muchas veces tiene la oportunidad muy importante de escuchar un buen consejo, pero muchas veces no lo escuchamos. Escuchar es aprender. Prestemos atención a quien escuchamos en nuestras decisiones, pues muchos hablan, pero pocos perciben la voluntad de Dios. Usted hoy en día escucha un montón de personas que le pueden dar consejos a usted, jovencito, a mí, que yo no estoy tan jovencito ya, tengo 31 años casi ya, pero usted que empieza por los 15 para arriba. Y a todos nosotros nos hace falta esto. Una de las cosas que más escuchamos hoy es los consejos equivocados. Ahora el mundo entero quiere solucionar las cosas abandonando los problemas de la vida, abandonando las batallas, simplemente salir corriendo y hacer las cosas más fáciles. Hoy no es como antes, que antes lo enseñaban a uno que a lo que viniera en la vida había que confrontarlo y de alguna manera luchar hasta encontrar una solución. Hoy no. Hoy cualquier cosita es, no, en la iglesia no te quieren, vete.
Ahí no te quieren, mira, no te ponen a servir, no te ponen a esto, no te ponen. Y el enemigo empieza a utilizar personas desconocedoras de la palabra del Señor para sembrarle desánimo a las personas que muchas veces han sido efectivas en la iglesia y de alguna manera aparecen que no quieren servir, que no quieren de alguna manera tomar un privilegio en la iglesia. ¿Sabe por qué? El mismo enemigo enferma la mente de muchas personas y se encarga de andar de persona en persona, investigando cómo lo tratan en la congregación y empiezan a sembrarle cizaña en la mente en vez de animarlo. Oiga, hermano, esta vida, la vida cristiana que llevamos no es para retroceder. Dios nos ha llamado a nosotros a luchar, sea que nos valoren, sea que no los valoren, sea que lo reconozcan a usted su trabajo, o sea que no le reconozcan su trabajo. El que le va a recompensar al final es Cristo. ¿Qué me sirve a mí que usted me aplauda, que usted me haga esto, que me haga de otro? Y al llegar a mi casa, ¿quién cree que está conmigo? Es Dios. Al llegar a un problema, ¿quién cree que va a estar conmigo? Es Cristo. Al llegar a una situación difícil en su vida, el único que ha estado dispuesto a estar con usted se llama Jesucristo. ¿Por qué habría yo de escuchar a una persona negativa que me quiere conducir hacia la derrota? De ninguna manera. La palabra de Dios es viva y eficaz y Él nos exhorta a nosotros a seguir adelante, a tomar la mancera de agradado. Dice la palabra y dice que aquel que toma la mancera y mira atrás dice que no es digno de Él. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué dice? Y dominio propio. Cuando esos pensamientos lleguen a su mente, reprenda al mismo enemigo. Cuando usted escuche a una persona que le esté dando esos malos consejos, ¿no cree usted que la persona es el mismo enemigo que está utilizando a esa persona para sembrarle cizaña en su corazón y desánimo? Ahora, viéndolo de otro punto de vista, escuchar es aprender, porque muchas veces el joven escucha más a los de afuera que a los de la iglesia. Escucha más a los amigos de la escuela que a sus propios padres. A veces el papá viene y toma un tiempo para hablar con su hijo, pero todos lo saben. Le preguntan esto, todos lo saben y al final no saben nada. Porque cuando están llorando y están allí metidos en tremendo lío, ¿a quién cree usted que recurren? A papá y a mamá. Es importante aprender a escuchar. No siempre nosotros tenemos la razón. Y aunque aún sepamos muchas cosas y aprendamos mucho en la vida, es necesario escuchar. Pero ¿a quién nosotros escuchamos? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Escuchamos cuando Dios nos dice lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer? ¿O escuchamos a nuestro hermano que es como aquellos 10 que fueron a reconocer la tierra prometida junto a Josué y a Caleb, y los cuales regresaron todos desinflados, como se dice en Guatemala, todos desanimados, y regresaron todos negativos? A esas personas no tenemos por qué escuchar. A esos que nos dicen, no, mire, llévesela suave, mire, ¿para qué tanto? No, hombre, mi hermano, si la vida es bonita, tiene que disfrutar. Oiga, eso no es disfrutar. ¿De cuántos problemas Dios nos ha librado por estar sirviendo al Señor en la casa de Dios? ¿De cuántos problemas Dios le ha librado a usted? ¿Acaso no es grande el poder de Dios para con nosotros? ¿Qué más disfrutar que estar lleno de paz y de alegría en la vida? La palabra de Dios dice, mas buscar primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Oiga, la justicia lleva un gran peso sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacer lo correcto en la vida no es fácil. Hacer la justicia no es fácil. Y el único justo y perfecto es Cristo. Pero por medio de Jesucristo nosotros tenemos que luchar para poder hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es no ser fluctuante. Y no ser fluctuante es permanecer. Y para permanecer se requiere de una decisión y de un valor para poder tomar las cosas como se tienen que tomar. No como yo digo que las tengo que tomar, no como usted cree que las tiene que tomar, sino como la palabra dice que las tenemos que tomar. Porque yo tengo mis propias opiniones, yo tengo mis propios conceptos, pero muchas veces son muy equivocados y no dan con lo que la palabra dice. A veces yo pienso de una manera y al leer la Biblia no macha. Es como que si alguien toque por do y yo estoy tocando por la, no concuerda la situación. Pero ¿qué me toca a mí? Renunciar a mi concepto y escuchar la palabra. Y me voy a ahorrar problemas. Se los va a ahorrar usted, me los voy a ahorrar yo. Llevarlos por instinto en la vida, no es que tal vez, que sí. No, así no funcionan las cosas. La vida que vivimos es una vida real, no es una vida de emociones, de ilusiones. La ilusión rápido le pasa a usted, a mí, pero la verdad es permanecer para siempre. Y la verdad es la palabra del Señor, la verdad es Cristo. ¿Y a quién tenemos que escuchar? Bueno, una decisión que a veces nosotros tenemos que tomar en momentos de suma importancia.
Cuando usted llega a etapas de la vida, no es lo mismo cuando usted tenía 15 años, cuando ya llega a los 23 años, 24 años, 25 años. Hay decisiones muy importantes que se tienen que ir tomando poco a poco. Pero ¿a quién recurrimos nosotros cuando eso? Y bueno, no solo para los jóvenes, también ya las personas que ya estamos maduritas, los que ya estamos casados, ¿verdad? Y todos los que ya están casados, porque yo todavía no. Los que ya están casados. Amén. Bueno, con Cristo estamos casados. Amén. Escuchar la palabra, escuchar a Cristo es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Escuchar la palabra del Señor. Porque la palabra del hombre muchas veces sale solamente para agradar nuestro oído, para solucionar la angustia que muchas veces nosotros estamos viviendo. Y usted ha escuchado personas así que le dicen, ya va a pasar el problema, mire, no se preocupe, esto ya va a pasar. Y empieza a darle ciertas ideas y habilidades para que usted supere la circunstancia que está pasando. Pero la solución, ¿quién se la puede dar? Es Cristo. Quien puede cambiar y transformar los momentos difíciles de nuestra vida es Cristo. Por eso tenemos que aprender a escuchar a Dios y traer nuestras cargas, nuestras culpas, nuestros pesares delante de Dios. Y es por eso que leíamos esta palabra, y el tema de esta noche es cómo nos conducimos, cómo conducirnos sabiamente. Mirad cómo andéis, dice la palabra, no como necios. Como necios, una persona necia. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de trabajar con personas que son bien difíciles de trabajar con ellos, ¿verdad? Que usted piensa de una manera y ellos siempre de otra. Es bien complicado. Así mismo pasa a veces el concepto de Dios con el concepto de nosotros. Los pensamientos que Dios tiene con los pensamientos que nosotros. Y hay una contienda ahí porque Dios le dice a uno por aquí, pero uno de rebelde se quiere ir por acá. Dios le dice a uno, no tomes esto, pero uno como está caprichoso, como los niños berrinchudos, que el papá le dice, no hagas eso, pero siempre lo hace. Y al final se quema las manos con el candil y después se lo resulta que se lo emparejan con la faja porque no hizo caso. Así nos pasa a nosotros muchas veces. Dios nos dice no esto, nosotros decimos sí y que no, y nosotros que sí. Y cuando Dios dice sí, entonces nosotros decimos que no. Entonces, ¿cómo está la situación? Es una contienda aquí. Pero ¿sabe qué? Esto puede cambiar en nuestra vida si nosotros empezamos a permitirle a Cristo que sea nuestro alfarero y que sea Él empezando a moldear nuestra vida conforme a su semejanza, conforme a sus propósitos. Porque el hombre natural piensa a sí mismo. El hombre natural ve las cosas de un punto de vista personal y de un punto de vista de conveniencia propia. A mí si me dan a elegir, yo elijo lo mejor para mí, por supuesto. Si a mí me dan a elegir las cosas, lo que yo quiero, y me dicen, elige todo lo que quieras, por supuesto que voy a elegir lo bueno. Soy el hombre natural. Pero si me voy a la palabra y espero en el Señor, probablemente muchas cosas que yo quiero no me convienen. Probablemente muchas cosas que usted quiere en la vida o que usted las ve a su punto de vista, las ve positivas para usted o las ve beneficiosas para usted o las ve de una manera, no, de que aquí yo voy a estar bien, pero ¿será eso lo que Dios quiere para usted? ¿Será eso lo que Dios quiere para mí? Es una pregunta a nuestra conciencia, lo cual nosotros todos los días tenemos que presentarle delante del Señor. Yo quiero que usted vea la palabra del Señor allí. ¿A quién escuchamos? A 1 Corintios 2:14. Si el hermano Fidel la puede leer así con voz fuerte. Aleluya, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Aleluya. El hombre natural, ¿qué dicen? Percibe las cosas que son, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y esa es la situación que muchas veces nosotros cometemos este error, siendo creyentes, teniendo una trayectoria en el Evangelio, conociendo la palabra, en vez de postrarnos delante del Señor o pedirle un consejo a nuestro pastor o pedirle un consejo a una persona madura en el Evangelio con conocimiento de la palabra, se lo pedimos a una persona que aún ni siquiera le ha permitido a Dios que entre a su vida. ¿Cómo va a entender la situación que usted está viviendo cuando aquella persona aún no ha llegado el Espíritu Santo a morar en la vida de él? ¿Cómo le va a dar un buen consejo a usted cuando aquella persona aún no conoce la palabra del Señor? Pero lo que sucede es que muchas veces nosotros no queremos escuchar la verdad. Lo que sucede es que muchas veces nosotros no nos presentamos a pedir un consejo a la persona correcta porque sabemos bien lo que nos va a decir. ¿Sabe por qué? Porque ya el Espíritu Santo ha estado en nosotros y ya conocemos la palabra del Señor y sabemos bien lo que nos va a decir. Le tenemos miedo a eso, a que le va a decir que no. Pero hermano, en la vida hay ocasiones que tenemos que confrontar las cosas como son.
No tenemos que vivir tras un mundo lleno de expectativas y un mundo lleno de pura avaricia, un mundo lleno de no sé qué, de cuánta vanidad puede existir en la tierra, sino más bien caminar sabiamente es aprender a depender de Dios. Los grandes hombres de los cuales fueron exitosos en el evangelio, quizás no en dinero, pero sí en la palabra del Señor, fueron hombres que dependieron de Dios al 100%, hombres que Dios los llamó y permanecieron en las buenas y en las malas en los caminos del Señor. ¿Acaso Elías abandonó a Cristo? ¿Acaso David lo hizo? ¿Enoc lo hizo? No lo hizo. ¿Y sufrieron? ¿Acaso Pablo lo hizo? No lo hizo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a abandonar el evangelio? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a rechazar lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo se sintiera usted que un regalo que usted le dio a una persona se lo desprecien? ¿Verdad que no se sintiera bien? ¿Cómo se puede sentir Dios que ha muerto en la cruz del Calvario por amor a nosotros y que en el último momento, cuando todos los favores y misericordias han llegado, nosotros le demos la espalda a Dios? Eso no está fácil. ¿A quién escuchamos? Es una decisión que usted tiene que tomar, que yo tengo que tomar. ¿A quién escucho? A mí nadie me va a obligar a hacer cosas que yo no debo de hacer. A usted nadie le va a obligar a hacer cosas que usted no tiene que hacer. Una persona sabia, la Biblia dice que hay que oírlo todo, dice, y retener lo bueno. Jovencito, ¿a quién escucha usted? En la escuela, ¿a quién usted está escuchando? Tenga el valor, tenga los pantalones de acercarse a su padre y preguntarle algo a él. Créalo, yo muchas veces he tenido que agarrar un teléfono y llamarle a papá y a mamá para escucharles. Y he escuchado regaños muchas veces de ellos y me las he tenido que aguantar, pero me ha sido de bien. Ha sido de bien para mí. Ahora que ya tengo los años que tengo, doy gracias a Dios porque de muchas cosas los consejos de mi mamá han sido efectivos en mi vida y la misericordia de Dios sobre todas las cosas. Pero aquel que no escucha la voz de Dios, aquel que no escucha el consejo bueno, hay un refrán por ahí también que dice que el que solo se gobierna, despacio padece. Muchas veces el orgullo en nuestro corazón no nos permite escuchar a una persona solo porque esa persona la creemos demasiado sencilla y ignorante. En el evangelio no hay ningún ignorante. La sabiduría la da Dios y el conocimiento lo da Cristo. Así que no importa quién le dé un consejo a usted, todo y cuando vaya de la palabra del Señor, escúchelo. No espere usted que venga una persona de saco y con un título a decirle yo soy esto, yo soy lo otro, para creerle, porque la sabiduría de Dios no se compara con la sabiduría del hombre. Lo académico aquí en la tierra es cero delante del Señor, porque Dios es quien capacita a la persona y el conocimiento de Cristo viene por gracia de Dios para poderle ayudar a usted y a mí en mi vida. Eso no es para tener absolutamente nada a cambio, simplemente es para sabernos conducir. Pero no es fácil escuchar. A mí me ha tocado escuchar muchas veces por fuerza y no crea que ha sido fácil. El orgullo muchas veces de hombre nos hace a nosotros pensar de una manera equivocada y aferrarnos nosotros a nuestro pensamiento y que no, yo pienso así y que así tiene que ser y que así tiene que ser. No, olvidémonos de eso. Ya no estamos en tiempo de andar en pleitecillos. Ya no estamos en tiempo nosotros de empezar a ponernos al tú y al tú con la palabra de Dios. No. Tenemos que empezar a caminar como Dios quiere que caminemos. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son malos. La verdad, estamos viviendo tiempos bien difíciles y probablemente Cristo aparezca ya pronto y todo lo que sufrimos aquí se va a quedar, como todo lo que usted tiene aquí se va a quedar. Y de igual manera un día tenemos que presentarnos delante del Señor, querramos o no, tenemos que hacerlo delante de Dios. Y allá no va a valer absolutamente nada de excusas, de que esto, de que el otro. No, es mejor aprender a escuchar la palabra del Señor, aprender a escuchar a Cristo, amén. Leer la Biblia y decir, bueno, de alguna manera yo tengo que cambiar, de alguna manera yo tengo que enfocarme en aprender la palabra del Señor y que Dios sea moldeando mi vida, porque así como voy, no voy para ningún lado. A mí me ha tocado muchas veces renunciar a mí mismo, a mi orgullo, a mi arrogancia, ¿verdad? Y pedirle perdón a Dios porque no siempre lo he sabido todo. Por más que le lucho en la vida, hay ocasiones que me dan en la cara. Y he tenido que escuchar a alguien para decirme, que me exhorta y que me diga, usted tiene que aprender a valorar a Dios y a valorar su vida. Y no es fácil, pero vale la pena, hermano. ¿Usted cree que vale la pena? Y Pablo es lo que hacía, exhortaba a las iglesias, exhortaba a las personas a conducirse de alguna manera sabiamente. Y creo que voy al punto número 2. Permanecer en su palabra nos da la victoria. ¿Cuánto lo creen? Permanecer en la palabra de Dios nos da el conocimiento y la habilidad de caminar exitosamente en el evangelio, dependiendo únicamente de Dios.
Y yo tengo aquí algunos ejemplos de personajes quienes dependieron de Dios desde el principio. Y uno de ellos es Josué. Yo quiero que usted vaya a la palabra del Señor allí. En Josué 6:20. Cuando ellos tomaron Jericó. No era algo sencillo, no era algo fácil humanamente hablando. Pero Dios es poderoso. Y yo quiero que si lo puede leer, hermano Héctor, por ahí en voz fuerte. 6:20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Aleluya. Aquí la palabra de Dios relata una historia. Sabemos quién fue Josué. Un muchacho que servía a Moisés, hijo de Nun. Un judío lo cual estaba entregado al Señor y escuchaba la voz de Dios. Ve usted, la persona que escucha a Dios en el futuro le va muy bien. Porque Dios es el dueño de todo. Él sabe lo que hace y nosotros no somos nadie para cuestionar la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Josué escuchó a Dios, permaneció a Dios y Dios lo llamó a él. Y Dios le mandó a que se esforzara y le dijo que pusiera delante de él esta palabra en su vida y que permaneciera en ella y que hiciera conforme a la palabra del Señor. Y Josué lo hizo. ¿Y qué surgió allí? Es que se presentaron a las conquistas un hombre guerrero, un hombre victorioso, lo cual Dios le permitió muchas batallas ganadas, porque Dios estaba con él. Pero al principio, desde un principio, este hombre nunca se apartó del Señor. Siempre permaneció y dependió de Dios. No puso peros cuando Dios lo llamó. No puso peros cuando Dios lo envió. Incluso él fue a reconocer la tierra la cual Dios había prometido a Moisés y a su pueblo. Y él fue un muchacho lo cual vio las cosas de un punto de vista espiritual, no de un punto de vista y un concepto humano, sino un punto de vista como Dios ve las cosas, como Dios va a hacer en la situación. Porque nosotros muchas veces ponemos las cosas a nuestro alcance, pero muchas veces no ponemos las cosas a que Dios todo lo puede, a que Dios todo lo puede hacer. Y este muchacho caminó con Dios y llegó el momento en el cual llegaron a Jericó a conquistar a esa ciudad, a derrotar a ese y a tomar a ese rey. Pero ¿qué surgió allí? Estaba amurallada. Era una ciudad que estaba totalmente amurallada, Jericó, y eran unos muros increíblemente grandes. ¿Y cómo hacían para entrar? Y los hombres quizás empezaron a tutubiar de alguna manera, pero ¿sabe qué? Dios le dio una ordenanza a Josué y le dio punto por punto lo que tenía que hacer, y él lo hizo exactamente como Dios le ordenó que hiciera. ¿Y qué surgió? Fue ahí cuando tocaron esas trompetas y dice la palabra de Dios que aquellos muros cayeron, y entonces ellos encontraron la victoria en la obediencia y la entrega a Jehová. Porque muchas veces Dios nos puede estar hablando a nosotros, pero nosotros hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Dios nos dice que hagamos algo, pero nosotros venimos y le añadimos un poquito más. Dios nos dice cómo hagamos las cosas, pero muchas veces nosotros las queremos hacer a nuestra propia manera. ¿Qué hubiese pasado si en vez de 7 trompetas hubieran puesto 9? ¿Qué hubiese pasado si en vez de 7 vueltas hubieran dado 5? Dios no se hubiese glorificado porque había desobediencia. Dios busca obediencia y no sacrificio en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. De alguna manera, hermano, en la vida espiritual no se trata de quién es quién. Aquí nadie es más importante que nadie. Aquí todos somos llamados a obedecer y escuchar la voz de Dios y hacer conforme la palabra del Señor manda en nuestra vida. Yo no puedo cambiar las cosas que están escritas acá, ni tampoco usted lo puede hacer. Y por más vueltas que yo le busque ahí, me puedo indagar de la palabra y puedo comprar libros de personas comentaristas que piensen y actúen. A mí no me importa lo que un comentarista piense, a mí me importa lo que Dios dice y las grandes historias de lo cual la palabra del Señor tiene aquí para conmigo, para despertar en su vida un poquito más de fe, un poquito más de amor hacia el sacrificio y a la bondad y al poderío de Jesucristo. Porque alguien pudo haber llegado quizás ante ese muro y haber dicho, bueno, aquí sí ya no podemos más. Pero aquel hombre escuchó la voz de Dios. Dios nos dice a nosotros cada día que sigamos adelante, que la puerta es estrecha,
Todos lo sabemos. Desde el momento que usted tomó la decisión de seguir al Señor, usted sabía bien en lo que se estaba metiendo. Yo sabía bien en lo que me estaba metiendo, que no iba a ser nada fácil. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar para atrás ahora? ¿Por qué a punto de llegar quizás a tomar eso que Dios nos ha dado? ¿Por qué tenemos que escuchar al enemigo muchas veces y mirar hacia atrás y sentirnos incapaces cuando Dios está con nosotros? Y dice la palabra del Señor que si Dios con nosotros, mi hermano, ¿quién contra nosotros? Permanecer en la palabra del Señor nos trae a nosotros éxitos espiritualmente. ¿Por qué razón? Es porque Jehová va a pelear por nosotros. Porque cuando un hijo es obediente con su padre y vive en su casa con su padre, se siente protegido por su padre. ¿O no es así? Yo me sentía bien en la casa con mi papá. Allá me sentía protegido yo, más que vivía solo por allá. Me sentía protegido por él. Nosotros somos hijos de Dios. Si permanecemos en su casa, la Biblia dice: mejor un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ellos. Y permanecer en la palabra del Señor, pues es todos los días permanecemos en la casa de Dios. Y si Dios está con nosotros, Dios nos va a proteger. ¿Y quién se podrá levantar en contra de Dios? ¿Quién se podrá levantar en contra de su vida cuando Dios está con usted? ¿Quién se podrá levantar en contra de mi vida cuando Dios está conmigo? ¿Quién podrá pelear contra Cristo? Porque ya no somos nosotros los que vamos a pelear, sino es Cristo quien va a pelear por nuestra vida. Pero todo y cuando nosotros permanecemos en el Señor. Ese es un ejemplo que yo traigo acá. Josué siempre permaneció en el Señor y escuchó la voz de Dios y nunca dijo que no. Nunca escuchó a los negativos tampoco. Ese es otro problema que nosotros podemos tener, hermano, y con esto voy terminando. Escuchar a lo negativo. Escuchar a las palabras que muchas veces no son las correctas para tomar las decisiones espirituales. Mucha gente se está yendo al mundo por escuchar a personas negativas. Mucha gente está abandonando la obra del Señor simplemente por escuchar personas negativas. Muchas personas están tomando la decisión de sentarse en una silla y no seguir trabajando por estar escuchando a personas negativas. Y yo quiero que vaya ahí también a la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí a Josué 24:15. El hermano Fidel lo puede leer ahí, por favor. Josué tuvo la oportunidad de convivir con personas negativas. Josué tuvo la oportunidad quizás de escuchar cosas negativas en la vida de él, pero él tomó un valor muy grande para lo cual Dios lo había llamado, y él tomó decisiones totalmente diferentes a las que otras personas pensaron. ¿Qué dice, hermano Fidel? Estimados, parece servir a Jehová y escogeos hoy a quien sirváis, que a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Aleluya! ¿Ve usted la decisión tan importante que este hombre toma? ¿A usted que le interesa lo que el mundo piense? A mí que me interesa quién se quiere quedar, si al final de cuentas mi alma me la va a salvar Cristo. Al final de cuentas su alma la va a salvar Dios. ¿Sabe una cosa? Hay un cuadro en el libro de Números capítulo 14 versículo 9. Abra la palabra del Señor, que dice que Moisés mandó a 2 espías y los mandó a reconocer la tierra prometida. Ahí iba Caleb y iba Josué y iban otros 10 más. Pero dice que fueron a aquella tierra y dice que entraron a ella y vieron el fruto de aquella tierra. Y me imagino que Josué estaba animado y estaba Caleb animado, pero los otros 10 que fueron, lo primero que vieron fueron los hombres de aquella tierra, y dice la palabra que los describían como gigantes, y dice que ellos se miraban y llegaron contando de que se miraban como hormigas. Pero ¿qué sucedió allí? Ahí viene una decisión de 2 hombres que creen en Dios, que fue Josué y Caleb, y ellos dijeron: ¿saben qué? No le crean a estos cobardes, nosotros hemos creído en un Dios poderoso y Jehová está con nosotros, y con ellos no está Dios, y así que Dios nos ha dado a nosotros la autoridad y los comeremos como a pan. ¿Quién está con usted, hermano? ¿Está Cristo con usted? ¿Usted cree que está Dios con usted en su vida? Si usted cree que está Dios con usted, ¿quién podrá desafiar el poder y la misericordia y la gracia del Señor? ¿Quién podrá levantarse frente al Todopoderoso que es Jesucristo? Es tiempo que ahora miremos las cosas de un punto de vista por medio de la palabra del Señor y no por lo que nosotros vemos. Nos podemos equivocar. Usted se puede equivocar. Somos humanos. Es importante aprender a depender de Cristo, y eso lo aprendemos nosotros con los errores que hemos cometido y que de alguna manera Dios nos ha levantado, y de alguna manera Dios ha estado en su vida. Y si Dios lo ha traído a este lugar, no lo trajo para que usted vuelva atrás. Si Dios lo ha traído hasta aquí, jovencito que está acá, Dios no lo ha traído acá para mirar atrás, sino para tomar las cosas como las tenemos que tomar como cristianos. Sigamos adelante en el Señor.
acordémonos de una cosa, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él de alguna u otra manera lucha por destruir. Lo hizo con el pueblo de Israel. Y luchó de alguna manera, pero hubieron hombres que le creyeron a Dios. Y Josué fue uno de ellos que creyó, permaneció en Cristo. José, otro muchacho que permaneció en el Señor y fue gobernador. Daniel, otro muchacho que fue llevado cautivo a Babilonia y lo enseñaron y lo instruyeron por 3 años. Y aún aprendiendo las cosas de ellos, tomó la decisión de permanecer en Cristo. Y Dios le dio la victoria, porque dice la palabra que fue gobernador de Babilonia. Y no solo eso, sino jefe de todos los sabios de aquella región. Lo mismo Dios hace con nuestra vida. Dios no nos ha llamado a nosotros para estar únicamente pensando en que mañana ya no vamos a seguir, sino es tiempo de que pensemos que Dios está con nosotros y que Jehová nos llevará a la victoria y nos llevará a la tierra prometida. ¿Usted lo cree en esta noche? ¿Cuánto creemos que la victoria está por medio de Jesucristo? Aleluya. ¿Cómo conducirnos sabiamente? Conducirnos sabiamente es pensar en la vida eterna en Cristo Jesús. Porque hubo un hombre insensato que acumuló riquezas, acumuló de todo. Y después que lo había logrado todo, quiso reposar y quiso disfrutar todo lo que sus manos habían colectado. Pero Dios le dijo, y fue el rico insensato: necio, esta noche vienen a traer tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Caminar sabiamente es echar mano de la vida eterna en Cristo Jesús. Pueda que muramos esta noche, pueda que Cristo aparezca esta noche. Y si Dios aparece esta noche, ¿a quién le quedarán todas las riquezas? ¿A quién le quedará lo poco, lo mucho que usted tiene? Mas sin embargo el alma volará con Cristo en las nubes para recibir a Cristo en los aires. Amén. Y irnos a gozar a las bodas del Cordero. Es allí cuando la palabra de Dios se cumple, donde dijo Cristo que iba a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estuviese, nosotros también fuésemos con Él. ¿Usted lo cree en esta noche? Yo quiero que pase nuestro pastor para acá y que usted se ponga de pie en esta hora y que clamemos al Señor por un momento. Aleluya. Gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo. Doy gracias a ti por este bello momento, Dios, que nos has dado. Bendito tu nombre, Señor Jesucristo, nuestro hermano con nosotros. Aleluya, bendito sea Dios. Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Te honramos y te adoramos y te damos gracias, Dios, por la palabra que hoy has traído a nuestro corazón. Señor Dios poderoso, en esta noche, tú que conoces los corazones, Señor. Si en este lugar, Señor, hay alguien que todavía no ha entregado su vida al control del Señor Jesucristo y hoy quiere esta noche aceptar a Jesús como Señor y Salvador, usted puede salir de la banca donde está, venir al altar y decirle: Señor, quiero recibirte en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Si usted un tiempo estuvo en los caminos del Señor y se apartó, ha andado alejado del camino de Dios, pero hoy, gracias a la misericordia y al amor de Dios, alguien le invitó a venir a la iglesia y usted ha decidido hoy entregar su vida a Cristo. Venga, pase adelante. Dios te bendiga. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Amén. Seguimos orando porque quizá hayan más personas aquí en este lugar. Yo quiero que oremos. Sé que Dios es bueno. Dios quiere obrar en la vida de cada uno de aquel que es pobre en espíritu, de aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida. En esta noche, si alguien quiere venir, Dios le bendiga. Alguien más que esta noche quiera reconciliar con el Señor, si usted reconoce que necesita del Señor, el perdón de Dios, si usted está aquí y nunca ha aceptado a Jesús, venga hoy. ¿Sabe que en la iglesia hay jóvenes que tienen 12, 13, 14 años, que quizás han crecido en la iglesia, pero que no han aceptado a Cristo, no han hecho confesión pública del Señor? Yo quiero decirle que usted necesita públicamente recibir a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Si usted está aquí y no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga hoy. Venga a Cristo, que Él quiere perdonar. Aleluya. Levanten la mano derecha los que han pasado aquí al altar. Oh Padre Santo, tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Veo lágrimas, Dios mío, en estos rostros. Bendito Salvador, en esta noche repita conmigo y dígale así: Señor Jesús, yo reconozco
que he pecado contra ti, Señor. Pero hoy yo me arrepiento, diga conmigo, me arrepiento con todo mi corazón de todo pecado que he cometido. Dígale: Señor Jesús, límpiame con tu sangre y escribe mi nombre allá en el libro de la vida. Y te pido que me selles con tu Espíritu Santo y que me des la fe y la fuerza para serte fiel, seguirte sin desmayar, Señor. Gracias, gracias. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted también quiere aceptar a Cristo. Amén. Levante su manito. Padre, gracias. Diga conmigo: yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, dígale: gracias porque moriste en la cruz por mí. Gracias, usted ha aceptado a Cristo. Dios le ha recibido, Dios le ha perdonado. Padre, muchas gracias en esta noche, Señor, por la vida de mi hermana. La deposito en tu mano pidiéndote, Dios mío, la fuerza, la fortaleza. Padre, en el nombre glorioso de Cristo el Señor, glorifica, Señor, tu poder en la vida de mi hermana. Padre santo, en esta noche, Padre, vengo a ti como tu siervo a orar por esta mujer, a suplicarte, Dios mío, que tu gracia, tu amor y tu Espíritu Santo se derrame sobre ella. Señor, que quizás hayan pruebas, hayan dificultades, pero tú eres el Dios todopoderoso, el que rompe cadenas. Alabado el que sana heridas, el que sana corazones. Y en esta noche, Padre, te suplico en el nombre de Jesús que glorifiques tu nombre, que de lo alto descienda tu poder, Padre, que de la coronilla de la cabeza a la planta de tus pies sea llena mi hermana, Señor, de tu poder, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, con sus propias palabras clame al Dios del cielo y dígale: Señor, aquí estoy. Reconozco que sin ti no soy nada, que necesito de tu poder, de tu amor sobre mí. Gracias, Señor, en esta noche. Aleluya. ¿Cuánto damos un aplauso fuerte al Dios eterno, porque Él es grande y Él es poderoso? Gloria